Listo, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a este espacio para poder compartir algunos aspectos importantes con respecto al tema que nos ha convocado pues el día de hoy, ¿verdad? El tema del suicidio. El suicidio en cuanto a la huella que va dejando en la sociedad. Hablaremos un poquito el día de hoy, solo para poder brindarles un poco la ruta acerca del estigma que se genera también a raíz de este tema, y digamos pues una visión un poco psicosocial, ¿verdad? Al finalizar la primera parte que corresponde a esto. Bien, todos nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de prevención, sabemos indudablemente que pues pasa por un tema de información, ¿verdad? Y es aquí en donde podemos plantearnos la pregunta que ustedes están observando en pantalla, ¿verdad? Nuestra sociedad observa y comprende lo que ocurre alrededor. Ojo, considerando esto que si nos enfocamos específicamente a la sociedad peruana, ya lo mencionaba en algún momento también, todavía nos encontramos inmersos en cuanto al tema de los tabúes que puedan existir con respecto a determinados temas. Bien, si es que nosotros buscamos crear o impartir alguna cultura preventiva con respecto a este tema de suicidio, indudablemente tenemos que ir siempre por información, ¿verdad? Por hablar de suicidio sin ningún tipo de tabú, ¿sí? Sin estigmatizar quizá incluso a estas personas que recurren a realizar estos actos, ¿verdad? El suicidio es un evento, es un suceso indudablemente que afecta de manera global independientemente de la posición económica que cada individuo tenga. Es un suceso que se da en cualquier tipo de país. Probablemente en algunos países, muchos más que en otros, ¿verdad? Pero se da a nivel global, sin ninguna duda. Bien, es importante siempre, y lo menciono cada vez que yo puedo en realidad, poder hacer visible este tipo de situación o este tipo de aspectos o de repente este tipo de sucesos que se puedan dar dentro de una sociedad, ¿verdad? Es importante darle la visibilidad que corresponde a un tema tan importante, ¿bien? A un tema que hoy por hoy probablemente todavía lo encontramos dentro de un silencio total, posiblemente quizá por un tema de desinformación, posiblemente quizá por un tema de desconocimiento, o quizá por el tema del estigma y las etiquetas que nosotros mismos en algunas situaciones podríamos mencionar con respecto a una persona o a un individuo que ha realizado este tipo de actos, e incluso hasta por la familia de este individuo o de esta persona, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos informar, claro, indudablemente. Es más, nosotros como integrantes tal vez de aquella población que es parte de la salud mental y también a nivel multidisciplinario, todos nosotros, es importante que podamos informar sin ninguna duda, pero informar de una forma correcta, ¿verdad? Claro, no planteando cuáles son los métodos o cuáles son, mira, tienes que coger esto para que te puedas suicidar, de ninguna manera, porque en muchos casos ese podría ser el temor, ¿verdad? Cuando nosotros realicemos o cuando nosotros iniciamos de repente algún tipo de campaña para poder dar a conocer acerca del suicidio, la sociedad o el común de la sociedad o las personas piensan tal vez que nosotros vamos a brindar cuáles son esas estrategias para que los jóvenes puedan suicidarse, ¿verdad? Dicen, no, no podemos hablar de suicidio porque vamos a implantar ello como una moda, ¿cierto? No podemos hacerlo. La idea de todo esto es que nosotros podamos informar siempre como se debe, a través incluso de poder conocer cuáles son esas señales de alerta, bien, de una persona que está propensa, por ejemplo, que pueda cometer un acto de suicidio, cuáles son aquellos factores de protección que yo puedo tener en cuenta para poder quizá evitar y abordar a esa persona que ya ha atentado quizá en algún momento contra su vida. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Hacia ello podríamos enfocar incluso toda la información que brindamos, que podríamos dar no solamente en los colegios, en las universidades, sino a la población en general. Bien, todos nosotros sabemos que cuando hablamos de estigma, podríamos enfocarlo, por ejemplo, o vincular,
por ejemplo, vincularlo a una persona en base a colocarle una marca, ¿no? En base de repente a colocarle una característica definida, una característica concreta, ¿no? Quizá incluso hasta etiquetar a esa persona, ¿verdad? O de repente, pues mencionarle alguna característica negativa que podría tener, incluso también, ¿verdad? Indudablemente nosotros formamos parte de una sociedad, pero una sociedad que tiene mucha tendencia quizá a poder esconder, a poder ocultar un poco aquellas cosas que no conocemos o quizá evitar hablar sobre aquellas cosas que no comprendemos, ¿sí? Hacer tal vez, e incluso mencionar que el suicidio, por ejemplo, podría no pasarme a mí, podría no pasarle a ningún miembro, de mi familia, es cosa de otras personas, si es que lo vemos hacia el externo, ¿verdad? Es cosa de otras personas, yo no tengo por qué meterme porque a mí no me va a suceder, ¿cierto? Entonces, yo creo que partiendo desde ese punto de vista, nosotros como sociedad todavía no encontramos la manera de cómo poder brindar o de cómo poder conversar acerca de este tipo de tema, de un tema que es tan importante, pero que hoy por hoy, pues, definitivamente todavía no lo conversamos, ¿verdad? Nosotros como sociedad pensamos tal vez en algún momento que aquellos casos de suicidio que conocemos, los pocos que conocemos, o aquellos casos que en algún momento se han transmitido incluso a través de la televisión, no nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? O no nos va a ocurrir a nosotros, ni a ningún miembro de nuestra familia, ni a ninguna persona cercana a nosotros. Pero como no nos sucede a nosotros y le sucede a otra persona, entonces yo no tengo por qué informarme o no tengo por qué meterme, ¿verdad? Así como el suicidio y los estigmas que suceden alrededor de él, también suceden este tipo de estigmas, por ejemplo, con las personas que tienen trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Incluso estos chicos que tienen este estigma sienten mucho temor y sienten mucha vergüenza al que dirán. E incluso las familias, precisamente con respecto al tema del suicidio, las familias que dentro de ellas tienen a alguien que intentaron suicidarse, ¿ok? O a alguien que falleció por suicidio, difícilmente lo cuenten o difícilmente lo digan simplemente por la vergüenza, ¿ok? O por el temor al que dirá la sociedad, el entorno en el cual ellos se encuentran. Yo tengo aquí una frase, esta frase la brindó la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, específicamente en el 2012, si mal no recuerdo porque saqué el dato, y decía pues la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, más la Organización Mundial de la Salud, que ambos son copatrocinadores del Día Mundial de Prevención del Suicidio. En ese año, ellos nombraron a este día estigma, una barrera importante para la prevención del suicidio. Esto fue, si mal no recuerdo, en el año 2012-2013, uno de los dos. Ese nombre le pusieron específicamente a la campaña del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El estigma, una barrera importante para poder prevenir ese suicidio, ¿ok? El estigma que hoy por hoy a nosotros probablemente no nos deja entender o no nos deja comprender qué es aquello que sucede, qué es aquello que mueve incluso a estas personas que tienen ese tipo de sufrimiento y toman una decisión tan compleja, ¿no? El estigma indudablemente también puede dar lugar, por ejemplo, hasta a discriminación, puede dar lugar, por ejemplo, a aislamiento, ¿ok? Porque claro, probablemente nosotros como sociedad, digamos, ¿no? Si nos enteramos de que alguno de los compañeros, por ejemplo, de nuestros hijos, si es que los tenemos, o de nuestros familiares, haya intentado suicidarse, nosotros vamos a decir, no estés con él porque de repente vas a caer en lo mismo, ¿verdad? O no compartas momentos con él porque te va a llevar a que hagas lo mismo, ¿cierto? Es lo que nosotros podríamos decir, ¿verdad? Cuando encontramos o conocemos de algún caso que haya tenido algún tipo de tentativa, por ejemplo, ¿sí? O que dentro de su familia haya existido alguna persona de que se haya suicidado, ¿verdad? Entonces, equivocadamente nosotros podemos pensar eso. Peor aún, pensamos que estas personas que se suicidan son personas débiles, ¿sí? Son personas cobardes, ¿verdad? No son personas valientes, para nada. Son personas egoístas, incluso, porque decimos un juicio
Y podemos mencionar tal vez de que no pensaron en el sufrimiento que le iba a traer consigo a su familia por haber tomado esa decisión, ¿verdad? Y eso ha sucedido y sucede hoy por hoy en la actualidad, ¿sí? Peor aún, fíjense ustedes, la imagen que tenemos en la pantalla. Cuando sabemos de algún caso, tenemos de repente alguna persona que ha intentado suicidarse en muchas ocasiones, es más, o está brindando algún tipo de señal de ayuda, por ejemplo, lo está mencionando, ¿ok? Está dándonos algunas pistas de aquello que está intentando realizar. Lo que nosotros mencionamos es, estás loco, ¿cierto? Es lo que nosotros podríamos mencionar. Y el estar loco, o esa frase que nosotros decimos, también pertenece a un estigma. Es parte de un estigma. Bien, son los juicios que nosotros como sociedad realizamos frente a una persona que por dentro está sufriendo o que no le está encontrando ningún tipo de sentido a su vida. ¿Sí? No sabemos en realidad qué es lo que está pasando con él, indudablemente, ¿verdad? Y lo primero que se nos ocurre o lo primero que mencionamos es, tú estás loco. Asociamos la palabra locura erróneamente, por supuesto, con los hechos que esta persona va a cometer. ¿Bien? Como por ejemplo, ¿no? Cuando antes se mencionaba, no voy al psicólogo porque no estoy loco. Hoy por hoy creo que eso ha bajado en gran medida, definitivamente, pero todavía por ahí encontramos algunas personas que suelen mencionar este tipo de términos, ¿cierto? Entonces, es importante considerar, no es que tome una decisión tan complicada por el hecho de que está loco. El que tú le menciones a una persona que está loca, indudablemente no te va a contar o no te va a decir qué es lo que está sintiendo o qué es lo que está pensando hacer con su vida. Estás generando que oculte esos pensamientos, que oculte esas ideas, ¿sí? E incluso hasta sus emociones. Y eso puede llevarlo a aislarse, ¿bien? A evitar comunicarse incluso con la familia y que a través de ello pueda tomar una decisión tan complicada como es el hecho de poder quitarse la vida, ¿sí? El estigma definitivamente constituye pues una barrera muy importante, pienso yo, para la recuperación incluso del tema de la interacción social junto con los demás jóvenes de la misma edad o de repente con aquellos adultos de la misma edad de una persona que ha intentado suicidarse. Lo importante sería en este caso que a pesar de las tentativas y del incluso la terapia que ha podido realizar para que pueda salir adelante y no se haya suicidado es las redes de apoyo y la diversa interacción social, así como el soporte que se le pueda brindar. No etiquetarlo, evitar estigmatizar este tipo de situaciones, porque nosotros como sociedad encontramos que alguno de nuestros conocidos pues lo ha intentado, ha ingresado al hospital por terapia psicológica debido a esta situación y lo que hacemos es rechazar a estas personas, no incluirlas en nuestro círculo social. Ustedes ven esta imagen, ¿no? La imagen de acá abajo, de la derecha al final. Salimos corriendo prácticamente cuando encontramos a una persona que en algún momento ha intentado suicidarse, ¿sí? ¿Está loco? Lo rechazamos totalmente, no permitimos quizá tampoco que se pueda integrar a nuestro círculo social, mucho menos a un círculo de apoyo, ¿sí? Y no solamente a él, sino también a la familia. Y en muchas ocasiones la familia también siente ese tipo de etiquetas, también siente ese tipo de rechazo frente a la sociedad y todo aquello que nosotros como sociedad podamos pensar con respecto a ello. El suicidio de por sí es un tema sumamente complejo, difícilmente incluso hasta de explicar o de poder mencionar cuáles son los motivos que me llevaron a sentir o a realizar de repente una tentativa e incluso cuáles son los motivos que llevaron a esa persona que se pueda suicidar. Indudablemente son complejos de explicar, quizá e incluso nosotros como psicólogos difícilmente podamos encontrar una respuesta, pero lo importante de todo ello es que nosotros como sociedad podamos trabajar, insisto, desde un plano totalmente multidisciplinario para poder mejorar este tipo de situaciones. Bien, Andoni Ancián, que es un autor de uno de los libros que muy amablemente el profesor José me facilitó,
en algún momento él es español, si no me equivoco, es el presidente de la Sociedad Española de Suicidología, mencionó lo siguiente en una entrevista que le hicieron para un diario de España: nadie se espera que una persona que esté a su lado se suicide, ¿sí? Nadie se espera que una persona que esté a su lado se suicide, pero todas las personas que se suicidan tienen a alguien a su lado, ¿ok? Y ahí nos ponemos a pensar un poquito cuáles son aquellas, por ejemplo, señales de alerta que nos que nos permitiría identificar tal vez aquellas ideas suicidas que puede tener una determinada persona o un determinado individuo, y qué es lo que podríamos hacer. Pero si nosotros como sociedad no tenemos esa apertura para con el tema, imagínense ustedes entonces de qué forma podríamos entablar quizá este vínculo, o tal vez informar a la población de la importancia que tiene el suicidio, no solamente para las familias, no solamente para los chicos, los adultos que han intentado en algún momento, que han tenido esa idea, sino la importancia que tiene para todos a nivel global el poder conversar acerca de un tema que es tan importante, ¿no? Tan importante para nosotros como profesionales de la salud, como para la población en general. Derribar los estigmas, derribar los prejuicios, evitar siempre las etiquetas, porque un estigma, un prejuicio y las etiquetas a lo que llevan es que a esta persona que está vulnerable evite, ¿sí? Evite expresar aquello que siente, evite expresar aquellas ideas que pueda tener, esconde sus sentimientos, y claramente pues si hay alguien o si la sociedad misma es aquella que tiene estigmas, que tiene prejuicios conmigo, que me etiqueta y me dice contigo no porque tú has intentado suicidarte, ¿verdad? O contigo no porque en tu familia tu tío se suicidó y de repente yo voy a hacer lo mismo y tú me vas a llevar a hacer lo mismo. Obviamente, si yo tengo a una sociedad alrededor que me genera ese tipo de situaciones, entonces yo no voy a solicitar ayuda en la sociedad, ¿verdad? No voy a pedir ningún tipo de ayuda, no voy a expresar las ideas que tengo, de repente no voy a ser quien soy por temor a lo que pueda decir esa sociedad, y lo que voy a hacer es aislarme, ¿sí? Evitar tener contacto con esa sociedad que por algo que yo realicé en algún momento, o porque mi familia realizó en algún momento, alguna persona que esté vinculado conmigo, me dice simplemente no, y no me permite quizá poder ser parte de ellas para que puedan brindarme tal vez esas redes de apoyo, de repente aquel entendimiento, comprensión, no solamente a mí, sino a mi familia. Entonces, esto es un trabajo, pienso yo, y el impacto tan importante que se genera en la sociedad de este tema, que claro, en muchas ocasiones no se suele hablar. Los medios de comunicación difícilmente lo pasan, y si lo pasan es porque algún usuario cogió el celular y justamente empezó a grabar cuando una persona se suicidaba, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, qué importante es para todos nosotros, pues, quitarnos este tipo de etiquetas, ¿no? Quitarnos este tipo de juicios o de prejuicios que tenemos como sociedad y que no nos están permitiendo quizá ver mucho más allá o ampliar un poco más acerca del conocimiento que tenemos con respecto a esta temática, y que de por sí, hoy por hoy, pienso yo, de manera muy personal, tendríamos que poder informar, tendríamos que poder conocer, tendríamos que hacer múltiples actividades para poder hablar acerca del suicidio, y de esa manera, no por moda, invitar a las demás personas, a los jóvenes, a los chicos, a los adolescentes, a los adultos, es más, invitarlos a que sean parte de ello, y de esta manera poder generar esas campañas de prevención, brindando información para que todo esto pueda cambiar, ¿sí? Hoy por hoy es importante, y qué bueno que el día 10 de septiembre, que ha sido ayer, se esté movilizando mucho más quizá que tiempos atrás. En realidad, pienso yo, a comparación de tiempos o de años anteriores, creo que en este año y el año pasado también ha sido un día que se ha movilizado mucho más con respecto al tema de la prevención del suicidio, ¿verdad? En realidad, esperamos todos, pienso yo, los que estamos aquí, que esto puede seguir para más, que sigan apareciendo muchas instituciones que puedan compartir incluso información y se puedan realizar este tipo de actividades con la finalidad de poder ampliar mucho más el panorama y de invitarnos a todos nosotros a conversar acerca de este tema y evitar que este tema sea un tabú, o limitarnos
hablar acerca de un tema que existe, que no es invisible. Queremos hacerlo invisible porque nosotros no solemos hablar mucho de ellos o de estas personas, mucho menos de mencionar el término tal vez. No es un tema invisible, es un tema que se da. Aquí en el Perú también se da. Difícilmente, pues, nosotros conocemos cuáles son las cifras, porque incluso si de investigaciones hablamos, aquí en el Perú tampoco encontramos muchas. Entonces, considerando además que nuestra cultura todavía está, como les digo, inmersa dentro de algunos tabúes, es importante siempre que nosotros, a pesar de esos tabúes que puedan existir, empecemos poco a poco a ir generando esta cultura siempre de información, esta cultura de conocimiento acerca del suicidio, a manera de reflexión, además, y a manera de información con todas las personas que son parte de aquel personal de salud, incluida la salud mental y la importancia que se le debe dar a la salud mental también, pero también aquellas personas que, de otras profesiones que podemos generar siempre un trabajo multidisciplinario. Bien, así como los estigmas y el impacto que genera el suicidio dentro de la sociedad, tenemos un punto de vista psicosocial. Profesor David, lo Hola, escuchamos. ¿qué tal? Muchas gracias, Katy. Muy bien, me ha gustado mucho lo que has comentado. Quizás solamente para reforzar algunas ideas ya vertidas por ti, creo que han sido muy completas. Buenas tardes a todos, en realidad también. Bueno, o buenas noches, no sé, buenas tardes, buenas noches y buenos días a los que estén en buenos días, ya está. Hay que tener en cuenta que también hay una idea muy clara. La sociedad se siente incómoda hablando de la muerte. Eh, Trata de esconderla, de ocultarla, de disimularla, ¿no? Entonces, sucede que en el suicidio hay un silenciamiento muy claro, ¿no? Bueno, y como tema, y como la muerte, también es un tema tabú, ¿no? Porque justamente el suicidio va contra el instinto más fuerte y básico de todo ser humano, que es la supervivencia, ¿no? Entonces, creo yo que la sociedad por eso estigmatiza el suicidio, ¿no? Y esta estigmatización es muy fuerte, porque cuando una persona muere por suicidio, es evidente que la regla básica de esta sociedad en la cual eh, no eres libre de dejar la sociedad cuando se te dé la gana, se rompe. O sea, es una elección, ¿no? De la persona, romper esa regla. Es una regla que no debe romperse, ¿no? ¿No? O sea, nosotros debemos vivir y llegar a viejos, debemos intentar sobrevivir las cantidad de veces posibles, pasar enfermedades y vencerlas, pasar accidentes y vencerlos, para pasar pandemias y vencerlos, ¿no? Entonces debemos sobrevivir. Entonces el suicidio rompe con esta regla. Y por eso creo yo es tan fuertemente estigmatizado, ¿no? O sea, la sociedad siente que fracasa cuando uno de sus componentes se quita la vida, ¿no? Ahora, yo estaba pensando mucho, yo decía, ¿y qué va a pasar a raíz de esta pandemia en donde, disculpando a las personas que hemos perdido familiares durante esta, hemos comenzado, o se ha comenzado a normalizar un poco la muerte, porque hemos tenido mucho contacto con la muerte el año pasado y este año, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Habrá un cambio al respecto? Y esa es una de las preguntas que siempre me hacían, ¿no? Que me hago, ¿no? Con respecto a la idea de la muerte. Igual, los supervivientes siempre tenemos el dedo acusatorio contra el fallecido por suicidio, ¿no es cierto? Que muchas veces está rodeado de un halo de silencio, ¿no? Justo ayer comentábamos con Katy en la charla, ¿no? Del día de ayer, que yo había tenido la oportunidad de trabajar un trabajo, bueno, profesional en Ecuador, y yo noté, bueno, eso lo corroboraron mis compañeros ecuatorianos, el hecho de que
las noticias y los porcentajes y las estadísticas del suicidio en un país como Ecuador, quizás no debí decir el nombre, pero bueno, ya lo dije, no eran reales, no eran reales. Nos dimos cuenta que la intención no era maquillar los resultados, sino que las familias de personas fallecidas por suicidio no habían comentado la situación, habían ocultado, la noticia era tergiversada o era cambiada, es decir, entonces, claro, nosotros podemos pensar que ciertos países tienen una tasa de suicidio muy baja, ¿no? Pero la pregunta que les haría ahora es cuántos de estos países en realidad lo que han hecho es tergiversar voluntariamente estos resultados, ¿no? Entonces, esto es lo que primero quería conversar. Ahora, esto sucede desde siempre, ¿no? La estigmatización sobre el suicidio ocurre desde los griegos, ¿no? En la época antigua, ¿no? Y pasado por la Edad Media, ¿no? Aristóteles, una de las grandes mentes de la historia, hablaba acerca de que el suicidio enflaquecía la economía de una sociedad. Miren qué ocurrente, ¿no? Y que perturbaba a los dioses. Ojo con eso porque va a ser uno de los argumentos que, por ejemplo, en la Edad Media también se van a postular, ¿no? San Agustín, ya en la Edad Media, pues, Se congeló la, Se congeló. la No, imagen de David. que Ya. ¿se escucha? ¿Se escucha? Ya. Sí, ahora Ok. sí. ¿De dónde se quedaron? ¿Dónde nos quedamos? En el estigma La Edad cristiano, Media. ¿no? La Edad Media, porque San Agustín recoge la idea de que el suicidio va en contra de los valores cristianos. Entonces ya, de por sí, ¿quién va a luchar contra esa idea, señores? ¿Ok? Esto intentó jugarse un poco, lucharse un poco en la Edad Moderna, en la cual, bueno, la tradición religiosa, entre comillas, bajó un poco, pero en realidad todos sabemos que eso no es tan así, ¿no? Entonces, ya sí, es así, ¿no? La estigmatización ha sucedido desde tiempos pretéritos, entonces es muy complejo, ¿no? Ahora bien, algo que también recogí de lo conversado, de lo visto, lo escuchado, perdón, por Katia, es que no debemos hacer silencio, ¿no? Justo ayer también lo comentamos. Lo más importante es hablar esto, es comentar esto, es intentar que esto no se oculte, ¿no? No. Ah, se está congelando. Katy, me avisas, ¿ya? Claro, Ya. ¿Me No, avisas? sí se está bien. escucha bien. Ah, ok, perfecto. Pero es cierto, totalmente claro que ¿por qué tenemos que ocultar situaciones de la vida común y cotidiana, de personas que pierden familiares, de hablar de la muerte? La seguridad social no toda la vida te va a tener que salvar la vida, sino que en un instante, ya por el deterioro y todo lo que venga, pues ya no puede salvar la vida. Y por desgracia es así, es el paso de la vida, como los nacimientos. Sí, sí, pero algo que encontré, por ejemplo, en mi devenir profesional fue que en muchos lugares esto se oculta de una forma abrumadora. O sea, no hay estadísticas sinceras, no hay estadísticas claras, entonces no tenemos problema. ¿Para qué vamos a hablar de esto si no hay problema en nuestra ciudad? Pero eso no es tan real, ¿ok? Bueno, entonces lo que decíamos, lo que digo, creo yo firmemente, Katy también lo puede corroborar, es que esto se tiene que hablar, esto se tiene que Claro. desarrollar, esto se tiene que, ayer le hacíamos un paragón, ¿no? Con la idea de la sexualidad, ¿no? En mi país, Igual. En Perú hay una idea muy clara de que la sexualidad no debe llegar
a los adolescentes. O sea, no debe llegar la información o la educación sexual no debe llegar de una forma clara a los adolescentes. ¿Por qué? Una Ah? idea errónea, porque los Por chicos de supuesto. 15 años ya están teniendo relaciones coitales. Claro, pero ¿por Y qué? eso hay que adiestrarlos Así es. realmente, Pero la gente usar quiere... lo que debe ser la prevención Así para es. poder realmente llegar a ellos y poder que desde el punto de vista que entiendan que es la prevención es ver por su salud. Así es. Ahora, la idea con esto es, no les hablemos de sexualidad porque van a tener sexualidad. Ahora, cuando hablamos de suicidio, no le hablemos de suicidio porque va a haber algo así como un furor por el suicidio. Y no es tan verdad. No es verdad eso. Entonces, bueno, la idea es que lejos de ocultar, lejos de estigmatizar, creo que debemos mostrar, y creo que esta conmemoración del 10 de septiembre me parece un paso importante, porque muchas personas, muchos de nosotros, quienes hemos tenido experiencia directa con personas, quienes han ideado suicidio o han intentado suicidio, y en fin, necesitan información y necesitan también tener una voz para poder concientizar a las personas, a este chico y esta chica que posiblemente en estos momentos esté pensando, esté ideando, esté tomando la decisión de intentar acometer suicidio. Así es que es importante, yo pienso fuertemente que es muy importante, por ejemplo, esta idea del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue el día de ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante comenzar a romper las barreras que impone una sociedad que quiere ocultar algo que es evidente, ¿no? Y que no es motivo de escarnio y que no es motivo tampoco de que uno se sienta de alguna u otra forma avergonzado, ¿cierto? Bueno, quizás no es la mejor David, decisión. también Dígame, tenemos que ver sí, los impulsos. Los así es, impulsos, o sea, discuto yo con mi pareja, le digo que estoy embarazada y el hombre quizás tiene una manera no emotiva de reaccionar, sino de defensa ante esa situación, porque va a pensar primero en él y después en él y tercero en él y al último en él. así es, Entonces, lo que hizo esta chica es lanzarse. así es, Entonces, tenemos que ver los impulsos también, que las personas también están dentro de ello. Y qué bueno que han tocado este punto y que me alegra realmente que su universidad se esté preocupando por esto. Tenemos una sesión pendiente realmente sí, 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 para sí. poder ejercitar este punto, ¿vale? Ah, perfecto, sí, ya lo hemos comprometido y los chicos están muy animados, así que bueno, ya está. Bueno, para finalizar un poco mi apreciación, porque el tiempo es corto, bueno, y es rápido, está pasándose rapidísimo. Hay que analizar el suicidio, si estamos hablando de un punto de vista psicosocial, hay que analizar el suicidio desde una perspectiva de interacción del hombre en su naturaleza propia, justamente lo que el profesor José acaba de comentar, ¿no? En ese instinto que tiene, como todo ser humano tenemos, pero también en la dinámica con su mundo que lo rodea, ¿no? Una interacción, ¿no? En la cual compartimos una serie de ideas, símbolos, ¿no? Que dan, por supuesto, una idea de cómo funciona nuestro mundo, ¿no? Ahora, es importante también en el aspecto psicosocial tener en cuenta, creo yo, la idea del papel de ciertas instituciones y grupos de pertenencia de nosotros, los individuos, que podamos, que estimulan, o también al revés, ¿no? La idea del suicidio, ¿no? Por ejemplo, la idea de que los niños, los suicidios en niños y adolescentes, o intentos de suicidio en niños y adolescentes,
están socialmente construidos, ¿no? Por la interacción de estos grupos de niños y adolescentes con su entorno, ¿no? Entonces, y con la relación que mantienen con su entorno, ya sea relación familiar o relación amical o relación institucional. Me refiero claramente, como lo comentó hace un rato Katy, con el colegio y con la universidad, ¿no? Es decir, que se convierten en ciertos momentos en ámbitos que incentivan de alguna forma a la ideación suicida y también a la consecución del suicidio, ¿no? Es decir, en la intentona de suicidio. Entonces, es muy complejo porque el suicidio no se puede explicar por una única variable, es una estructura muy compleja, ¿no? Tampoco se pueden generalizar sus causas, ¿no? Porque es posible que cada caso responda a una conjunción de muchos factores, lo que hace casi imposible, ¿no? Aunque, bueno, se puede encontrar algunos paralelos en los casos, pero es muy difícil encontrar causas directas, ¿no? Siempre es una conjunción de distintos factores. Entonces, yo creo que es por eso que nosotros como psicólogos no podemos hacer un diagnóstico tan directo sobre el suicidio, por ejemplo, ¿no? De que tiene una relación directa con un trastorno o con otros trastornos. A mí me parece a veces es un poco sacado de los pelos. Hay sí una idea de que ciertos trastornos, hay una incidencia en ciertos trastornos con respecto al suicidio, pero me parece que no podemos ser tan categóricos y determinar que un trastorno nos lleva o no al suicidio, ¿no? Entonces, bueno, para terminar y pasar a un rato más con Katy, el suicidio en la sociedad, ¿no? Está siendo interpretado como un hecho social, ¿no? Creo yo que se puede explicar a partir de diversas fuerzas sociales, ¿no? que ejercen una cierta influencia sobre cada individuo, ¿no? Entonces, creo yo que los valores y la moral también tienen que trabajarse para que nosotros podamos funcionar o intentar funcionar de una mejor manera en la sociedad. Katy. Sí, indudablemente lo que mencionas es totalmente cierto, ¿no? Pero el tema del estigma, el tema de los prejuicios o el por qué no lo comentan, por qué tanto ese silencio, ¿no? Yo creo que precisamente por eso, por el tema de la señalización, ¿cierto? Por el tema de la señalización, por el que dirán, por la vergüenza, por qué van a decir, ¿para qué lo vamos a mencionar? No es necesario. O sea, ¿por qué se quieren enterar? ¿Verdad? Y es que parte además de un tema de desinformación. Y Katy, ¿no crees también, no sé si te parece esto, la familia, y esto es lo que quería llegar, la familia que en un familiar dentro de la familia que acomete suicidio, intenta suicidio, ¿no crees que piensa que ha fallado? ¿No crees que se sienta avergonzada por haber fallado? Y ese es un punto fuerte, eso es lo que encontré, por ejemplo, la causa por la cual se ocultan las estadísticas en ciudades de Ecuador, Indudablemente. Ecuador, era esa. Sí, la o sea, principal causa. Definitivamente, de por sí el suicidio ya es una de las muertes más violentas que pueden existir, ¿verdad? Más violentas. Hay mucho silencio, claro, dentro de la familia hay mucho silencio también. Indudablemente podrían pensar que han fallado con respecto a ello, pero he ahí la importancia o he ahí en donde radica la importancia de poder comentar acerca de ello de tal forma que los servicios de salud se les pueda brindar tal vez o le podamos tejer algún tipo de soporte a estas familias. Entonces, es por ello, pienso, no sé, el profesor José también, que es una persona muy capa en esto, pienso yo que sería genial que este tema, lo que estamos mencionando ahora mismo, ¿no? Poder conversarlo, poder hablarlo. Ya mencionaba hace un momento también el tema de las estadísticas. Aquí en el Perú no encontramos estadísticas como posiblemente las hayamos podido encontrar en Europa, por ejemplo, ¿verdad? El profesor José vive allá, sabe de estadísticas, existen estadísticas, hay múltiples estudios, hay varios programas en realidad en donde pues se trabaja mucho acerca de este tema.
aquí no tenemos muchas estadísticas con En Perú respecto a ello, solamente hay tan solo porque... estadísticas a través de los estudios que hay, a través de las Exacto, investigaciones que hacen. exacto, pero Después, el Noguchi no tiene ningún tipo de estadística, creo que está en el 2012, algo Sí, así. así es. Y eso ya no sirve, está desfasado, está en otro momento. Y por desgracia, no es visualizado. Es más, confeccioné un plan nacional de prevención contra el suicidio, mirando un poco los planes, cómo son y de qué forma se pueden ayudar a la gente, pero todo eso implica un gasto informático, un gasto en profesionales, un gasto en la que diferentes ministerios tienen que estar a cargo de todo ello, y todo ello a través de una ley, porque la ley es la que va a comprometer a los diferentes ministerios, ¿no? Salud, educación y otros más que haya, que estén dentro de esto. Y ayer me comunicaban desde Argentina, porque Argentina tiene una ley de prevención contra el suicidio, a pesar que ellos están en un régimen más o menos de 7 suicidios u 8 al día, ¿no? Pero ellos ya tienen una ley y aparte ayer la reglamentaron. Entonces, quiere decir que eso ya empieza a ejecutarse y los ministerios comprometidos ya empiezan a girar el dinero que corresponda, empezar a hacer investigaciones, no solamente en un solo lugar, sino hay diferentes realidades en diferentes lugares que hay que tomar un plan en ese lugar. Hay que ver las caracterologías del habitante de ese lugar y hay que hacer un plan para ese lugar. Y de la misma forma para el otro. No necesariamente un plan que sirva para todos. Yo lo que he dado es una idea y luego lo he pasado al Colegio Nacional y al Colegio de Trujillo, pero creo que están en campaña y ellos ya Sí, salen este fin de año sí, sí, y sí. bueno, eso será letra muerta hasta que siga. Pero en sí, en realidad, el Colegio Nacional es el que decide todo. Si ellos no dan la bandera abajo, significa de que no pueden hacer nada nadie. O sea, significa que la persona que se atreva a tomar decisiones en contra de lo que haya dicho el Colegio Nacional, pues le caerá una sanción, una reprimenda, no sé realmente qué es lo que puede pasar. En fin, es un tema que los psicólogos debemos manejarlos. Hemos visto cómo la primera ponente que ha estado el día de hoy, bueno, no recuerdo su nombre, eh, ha realizado una ponencia en la cual habla directamente el tema y ella es formadora en bomberos, policías y rescatadores. Entonces, es una persona preparada para este tema, primero es emergencista, o sea, es una psicóloga preparada en emergencias y desastres. Y después es también fundadora del CES, de la Sociedad Española de Suicidología. Y ella incluso ha sido parte de un libro en una investigación. Entonces, eso es lo que debemos propugnar, que nos unamos, que no seamos casasolas. O sea, yo tengo un libro y Mm. que yo solamente soy el propietario de ese libro. No, si nosotros podemos unir un tema, el otro tema, y complementamos un libro, y este libro se vende y ya está, en función de una investigación, un sondeo de lo que nosotros hayamos realmente con nuestras palabras dicho, y lo podamos sacar a la venta y así quizás difundir más cosas. O sea, el que no haya investigación depende mucho de nosotros.
El que no haya información depende mucho de nosotros. El que no haya estadística depende del Estado. El Estado, porque este es un problema de salud pública, no es un problema de una institución, es un problema de salud pública, pero si nosotros como profesionales que debemos estar involucrados en la parte preventiva, no lo estamos, pues y quizás estamos equivocados de carrera, ¿no? O quizás estábamos solamente seleccionando una parte de lo que es la psicología. Psicología es muy amplia realmente, pero vemos que todos los trastornos y todos los problemas al final tenemos un colador que va a llegar al suicidio. Y bueno, también hay que tener en cuenta que nunca sabemos lo que va a suceder, ¿no? Bueno, no solamente en nuestro lado profesional, sino también con las personas que nos rodean y donde trabajamos, ¿no? Justo me llamó ahorita la atención y me hizo ruido el hecho de, bueno, yo viví en Argentina y logré trabajar en el hospital José Borda, que es el hospital uno de los más prestigiosos de Buenos Aires. Y justamente trabajé en un área, un lugar donde había una íntima relación. Y quizás es ahí donde comenzó mi inquietud con respecto al tema, ¿no? Y la verdad, la cantidad de información que hay en Buenos Aires, la cantidad de entes, el trabajo de forma tan interesante que se realiza, multidisciplinario, y que nos llevaba a nosotros a desarrollar muchísimas cosas. Por ejemplo, esa fue la primera vez que yo no sabía que existía, por ejemplo, lo que era el AT, que es el acompañante terapéutico, ¿no? Entonces, busqué un curso, me metí a una especialización de AT, y sí, hicimos el curso los que trabajamos ahí, o sea, de verdad, y comenzamos a trabajar mucho directamente con las personas que estaban en esta situación, la verdad, y me da mucho gusto escuchar que ya, por fin, ayer, parece que se dio la ley, ¿no es cierto? La ley. No, se dio la La reglamentación de la ley. reglamentación de la ley, sí, la reglamentación de la ley, y me da muchísimo gusto y creo que esos son los pasos que debemos seguir la mayoría de países. Efectivamente. ¿Por qué? Porque siento que en Argentina, a diferencia de todos nuestros países, porque tienen razón, ayer estuve buscando información el día jueves en la noche, información de Perú de esta década, y no existe. No existe esta década, No. información de Perú. Y eso es lo que a mí sí me pareció muy oportuno. Y no es solamente Perú, por si acaso, pero en Argentina sí está claramente las estadísticas, están claramente toda la información, están claramente las leyes y las reglamentaciones exactas como para poder trabajar el tema. Y también los entes gubernamentales y de salud necesarios para poder desarrollar el tema a cabalidad y poder trabajarlo como tiene que ser trabajado. Bueno, ya está. Katy, ¿algo más que quieras decir? Creo que hasta Sí, aquí, bueno, nos nos quedamos ponemos aquí. Sí, yo serios, creo que pero hasta también aquí ya toca su porque momento de... sí, Sí, estamos con el tiempo un poco complicado igual también. José, aquí tenemos clases. así es. Entonces, Vale. nada, siempre agradecerle, Hay profesor, una por el pregunta en espacio. el chat. Pregunta, Sí, a verán. ver. Ajá. Sí, Sí, miren, Rubén. aquí lo menciona la señora Conchita del Pilar. Dice, ¿qué les parece el hecho de que la seguridad social no trata el suicidio, no recibe en la emergencia y por ello no aportan estadísticas? Derivan a sus pacientes al MINSA. Por lo menos es lo que pasa aquí en Trujillo. Para que se dé la cuenta, Conchita se dé cuenta de ¿cómo decirlo? De la poca, bueno, la poca importancia que se le da al tema, la poca, y creo que esta poca importancia al que se da el tema está de la mano con la poca información y la poca educación al respecto. Ese es el problema, básicamente. ¿Qué nos parece? A Sí, mí me parece una atrocidad, porque es sí, no, como y eso, lavada de eso manos, realmente una lavada de manos, ¿no? deja mucho que desear. Yo tengo una entrevista de un canal de Perú, el BHTV, y, eso lo va a poner en consideración realmente, porque
voy a ser entrevistado por un médico, pero voy a decir las cosas claras sobre cómo realmente se trata el suicidio, como personas enfermas, apestadas, y como que realmente no sirven para nada, no valen de nada, hay que desecharlas y se acabó el tema. Wow, terrible. Si bipolares, Indudablemente. esquizofrénicos, son médicos, Ajá. son profesionales, son abogados, homosexuales, son profesionales, son psicólogos. Aquí hay un ministro que es homosexual y presentó a su pareja el día que juramentó y no pasa nada. La sociedad tiene que transgredir todas esas cosas. Ya tenemos que dejarnos, incluso yo tengo compañeros de estudio que si tú le hablas sobre la homosexualidad, pues se pone colorado, Escandalizan, se sí, escandalizan. se ruboriza y realmente, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Y por qué realmente esto debe pasar con un psicólogo, si el psicólogo está para entender a las personas. No estamos para juzgar a nadie, no estamos para criticar a nadie, estamos para entender. Y si no entendemos eso, es que realmente nos hemos equivocado de carrera, como decíamos. Nos hemos equivocado de carrera porque el psicólogo es eso. Hay que entender, hay que comprender, hay que ayudar. Y desde esa perspectiva, pues nace esta iniciativa de la Sociedad Peruana de Suicidología. Les agradezco Definitivamente muchísimo. es Sí, importante lo que menciona, profesor, y comparto con la idea que ha tenido por ahí David. Gracias, doctora Conchita, por la pregunta. Sí, maravilloso. Definitivamente yo pienso lo mismo, es una lavada de manos total en realidad. Pienso, y yo creo que es también por un tema de falta de políticas Desconocimiento. relacionadas con el tema de la salud mental, falta de políticas, que eso viene desde un plan de gobierno, etcétera, pienso yo, ¿no? Pero imagínense ustedes qué complicado, que en dónde es en el lugar en que nos posicionamos, porque claro, si llega un paciente por la emergencia, como menciona la doctora Conchita, y quizá tiene algún tipo de tentativa, vamos con esto, quizá tiene un tipo de tentativa, ¿no? Y lo derivan, le dicen, no, tiene que ir el día de mañana, por ejemplo, se me ocurre, al hospital regional, por ejemplo, ¿no? Tiene que ir el día de mañana para que pueda pasar por psicología, por salud mental. Aquí no le podemos atender. ¿Qué sucede si en el transcurso de ese lapso que lo mandan a su casa para que luego pase al siguiente día por el área de salud mental en otro hospital, sucede el suicidio? ¿Verdad? Entonces, yo pienso que es algo que nos lleva mucho a la reflexión, es más, y tal cual lo ha mencionado David, es una lavada de manos inimaginable, porque claro, lo dejamos que se vaya, nosotros quedamos en nada y ya dependerá de esta persona pues que vaya al hospital o que no vaya. Cuando quizá lo que podíamos haber hecho es, de repente, hacer un traslado brindarle algún directo. tipo de, claro, de repente, o con una persona pues que esté relacionada con el área de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Que esté acompañándolo, que le hagan un seguimiento de repente, que hagan el mismo traslado, ¿no? Para evitar quizá que en realidad se concrete el suicidio, ¿no? Claro. Ahora, tendríamos aquí algo muy en cuenta. En realidad desconozco, profesor José, si en España existe, por ejemplo, algún tipo de residencia en el hospital por parte de los psicólogos para que estén 24/7, no lo sé en realidad. Aquí, por ejemplo, no existe eso, ¿verdad? Eso Aquí hay está solamente aplica guardias, para como los dices, médicos y todo ello. 24/7. Sí, Pero pero de depende, repente, los hospitales sí. En los centros de salud lo derivan directamente. Lo suben, piden una no, ambulancia al hospital que está muy cerca y como todo es zonificado, pues cada lugar, cada ayuntamiento tiene ambulancias. Esas ambulancias pues lo trasladan directamente al hospital y en el hospital le dan la atención necesaria para que esté estabilizado y para que pueda esa persona al día siguiente tener una consulta y se quede esa noche ahí, hospitalizado, ¿no? Sí. O sea, hacen sí, claro, totalmente diferente. incluso el médico puede ir a tu casa. El médico va a tu casa, te recoge la ambulancia y te llevan al hospital. O sea, hay una humanización de parte del área de salud que es increíble. Te controlan a través de mensajes,
a través de llamadas, a través de diferentes formas de medios para saber cómo estás ese día, ¿no? Si ya te dieron de alta, ¿cómo estás? Y existen protocolos que dentro de las 72 horas no puede ser trasladado a ningún lugar, ni dado de alta, dependiendo la gravedad que tenga el paciente, ¿no? Si se ve que responde bien, pues lo pueden entrenar al familiar para que de esta manera, pues vaya. De lo contrario, llaman a la policía y en 7 minutos están en tu casa. 7 minutos, así exactos. Porque las Bueno, carreteras aquí son tan... llamas y de repente al día siguiente o tal vez a la Sí, semana, es No, que claro. no hay se una podrían acercar. humanización. No hay. Tienes una mascota en tu casa y esa mascota está obligada a tener un seguro, está obligada a tener un chip para saber de qué persona es, cuál es su dirección. Tiene un carnet, un carnet específico de la persona que es responsable. Si encuentran un perro por la calle, la policía lo coge y le pone el aparato y lo llevan directamente al propietario que corresponde. O sea, aquí no ves perros en la calle que caminan deambulando. Y si lo dejan amarrado o atado a algún sitio, pues lo recogen, llaman a la policía, lo recogen, porque hay policía local, policía nacional, policía municipal y la Guardia Civil, que son militares. Pues es otro tema totalmente diferente. Ves que el animalito recogen el excremento e incluso le limpian con unas toallitas húmedas que hay para los bebés, le limpian el rabo, como se dice, el culo de acá, y el perro cuando llega a casa le limpian las patas, el hocico y lo tienen en casa tranquilamente. No lo mandan a la azotea al pobre animal, ni lo tienen encerrado de un lugar. No, eso, el animalito se acostumbra y lo adiestran para que realmente no coja nada, ni muerda nada, y le ponen un bozal y lo van adiestrando, porque hay adiestradores de perros y hay paseadores de perros también. Pero en fin, es todo un tema. Realmente hay que humanizar. Si tratan así a un animalito, a una mascota, imagínense cómo tratan a una persona. Si yo llego a un centro de salud y le digo que soy paciente psiquiátrico y que necesito medicación, sin pensarlo nada, le tocan la puerta al médico que está a cargo de ese paciente y le dicen que le den una adicional. Y ese paciente es atendido al primero que pase. O sea, primero pasa ese paciente que es de emergencia y después pasa el resto. No lo dejan esperando en la puerta, lo atienden en ese instante. O sea, es totalmente, hay que humanizar por eso nuestra sociedad y hay que ver de qué manera podemos romper esos lazos y pues tenemos un trabajo bastante arduo. Ahí los dejo Así yo es. con Rubén, que Sí, Rubén se gracias. encargará de todas esas cosas porque yo ya paso ya más adelante. Entonces, No, ¿cómo va a ser? son Muchas cosas de la gracias. vida y hay que tomarlo Muchas con gracias. alegría y con mucho dinamismo. Eh, Les toca a ustedes trabajar y les toca mucho por hacer, Gracias, muchas gracias. Muchas ¿vale? gracias. Hay una pregunta por ahí, dice, ¿a qué edad cree que es apto para un niño ver la realidad respecto al suicidio? Justo eso también lo comentamos ayer, ¿no, Katy? Una idea importante es que eh, eh, el niño, bueno, no tiene plena conciencia de muchas cosas, ¿no? Pero ah, aproximadamente durante la pubertad, adolescencia, en este lapso, ya comienza a tener cierta conciencia de prácticamente todo y no sabe cómo dominarlo en ocasiones, ¿ok? Así que yo diría que la edad más idónea para comenzar a hablar acerca de suicidio, ¿no? O si cabe el tema, no tampoco de la nada, sino si cabe el tema, es a partir de la pubertad de adolescencia. Ahora bien,
si hay una situación de ideación suicida en la niñez, habría que trabajarlo en ese momento, conversarlo en ese momento, ¿no? Y también esto hay que analizarlo de acuerdo a la edad del infante, ¿no? Hay que ver la edad y conversarlo de acuerdo a la Sí, edad. pero hay que ver que nosotros los padres somos supervisores de los hijos, con lo Así cual es. puede tener 8 años o 10 años y esa niña tiene un sufrimiento psicológico Así porque es. se fue el padre o se fue la madre Ujú. o en el colegio lo insultaron o lo menospreciaron o le hicieron bullying y toma la decisión de suicidarse por el sufrimiento que tiene en ese instante. Y ha habido casos en Lima que se han suicidado, niños de 12 años, ¿no? En fin. Así es. Eh, Sí. Eso creo que será todo por este momento. Tenemos que darle a los participantes un respiro. Creo que sí, Rubén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Katia. Muchas gracias. Gracias, Gracias, David. profesor. Sí, Gracias, Rubén. Gracias Cuídate a mucho. todos. Rubén, Hasta luego. gracias. Gusto de Que les vaya conocerte. bien.